tienen todos sus lados iguales, ¿sí? Y sus ángulos interiores y exteriores iguales. ¿Sí? Entonces la distancia del centro a los lados vale lo mismo. ¿Sí? La apotema va a valer lo mismo dependiendo del lado que yo lo mida. ¿Sí? ¿Y tiene que ser sí o sí en el medio del lado? Sí, porque tiene que ser perpendicular al lado. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacerlo así, porque ya no sería perpendicular. ¿Sí? Perpendicular, ¿qué quiere decir? Ok. Es que cumple 90 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que es perpendicular. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver los conceptos que es ángulo convexo, polígono convexo y polígono cóncavo. ¿Sí? Convexo, ¿qué quiere decir? Que los ángulos son menores a 180 grados. ¿Sí? Eso sería convexo. Y cóncavo, ¿sí? Al menos un ángulo mayor que 180. O sea, fíjense que acá, 180 grados, ¿qué sería? Sería así. Este ángulo de acá sería 180 grados. Pero fíjense que de acá a acá es más grande a 180. ¿Sí? Eso es un ángulo cóncavo. ¿Mm? Ok. Bárbaro. Vayan preguntando cualquier cosita, ¿sí? No se olviden de anotar todo, porque ahora es importante que cuando veamos las fórmulas, ¿sí? Porque ustedes tienen el cuadrito, bárbaro, pero ustedes, hay fórmulas que determinan las diagonales, ¿sí? Número de diagonales. Hay una fórmula que determina el número de diagonales, dependiendo de qué, dependiendo de los lados, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad total de diagonales que tiene un polígono es n. ¿Qué es n? N es la cantidad de lados, ¿sí? N es la cantidad de lados. Y si tenemos un pentágono, ¿cuántos lados tiene un pentágono? 5. 5. Entonces, para calcular las diagonales, ¿cómo haríamos? Haríamos 5 por por 5 menos 5 3, menos. claro. N vale 5. ¿Por qué menos 3, profe? ¿Siempre es menos 3? Siempre menos 3. Ok. Y sí. Por. No, Dividido dividido. ¿Por qué 2? Dividido. Dividido ¿Por 2. qué 2? Entonces ahí fíjense que 5 menos 3 es 2. Primero resuelvo el 2 por paréntesis, ¿no? Ajá. 5 por 2, 10. Dividido 2, 10. Y 5. dividido 5. Entonces tengo 5 diagonales en el pentágono. Fíjense, pentágono, arribita, 5 diagonales, ¿sí? Lo tienen para verificar en el cuadrito, pero es importante que sepan plantear las fórmulas, ¿sí? Bárbaro. Aparte acá está... Profe, Sí, ¿podés volver a explicar eso? sí. Fíjense que acá tenemos, bueno, vamos a explicarlo con el hexágono, que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales tengo? Acá. 1, 2, 3. No sé cuántas. Sí, son varias, ¿no? Porque en realidad no solamente son de punta a punta, acá faltan unirlas. Falta esta de acá. ¿Sí? Falta esta de acá. ¿Sí? Falta esta de acá. O sea que todos tienen que estar combinados con todos. Sí. A no ser de que vos pases de acá a acá. Esto no es una diagonal, es un lado. ¿Sí? Entonces acá falta Ok. esta de acá. Es como una estrella formal, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Listo. ¿Cuántas diagonales tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 7, diagonales. 8, 9.
¿sí? Forman una estrella y las que son contrarias. Entonces ahí calculamos con la fórmula. 6, porque es un hexágono, tenemos 6 lados, entonces 6 Por por 6. 6 menos 3, que así se plantea la fórmula de las diagonales, dividido 2. Este 3 y este 2 va a ir siempre, lo que va a variar es n, ¿sí? ¿Y Ok. cómo se cuentan cómo se cuentan las diagonales? ¿Cómo? ¿Cómo se cuentan las diagonales? Ah, las diagonales de punto vértice a vértice. Acá tenés una, acá tenés 2, tenés 3, y vamos al otro. 4, 5, 6, ¿sí? Y tenemos 7, 8, y me falta 9. Ahí tenés todas las diagonales, ¿sí? Entonces, acá me tendría que dar 9. ¿Cómo? No, que sí, que está bien, ahí entendí. ¿Sí? Bien. Entonces acá sí o sí me tiene que dar 9, porque es la fórmula que plantearon para encontrar la cantidad de diagonales. ¿Sí? 6 menos 3 es 3. ¿No? Entonces arriba que tengo 6 por 3 dividido 2. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 18, Dividido 2, 9. 9. Entonces ahí justificamos que tiene 9 diagonales el hexágono. ¿Sí? Siempre, profe, van a ser números pares. Bueno, no pares en este caso, ¿no? Pero Claro, O sea, puede haber con coma te puede haber. No, porque no tenemos la mitad de una diagonal, tenemos la diagonal entera. ¿Sí? Ok. Siempre va a ser números enteros. ¿Mm? ¿Y de 5? Y si tenemos un pentágono, si quieren lo dibujamos al pentágono para que podamos encontrar las diagonales. Tenemos así, así, ¿sí? Ahí. Vamos a dibujarlo lo mejor posible. Ahí y ahí. Ahí tenemos un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Tendrían que ser todos los lados iguales, ¿sí? Pero acá no me sale bien, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer. A ver, podemos hacerlo con un círculo. En realidad, se plantean un círculo. Ahí podemos dibujar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos un pentágono. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales si vamos uniéndolas con otro color vamos a hacerlo? Tenemos primero esta de acá. Esta de acá. ¿Sí? Formamos una estrella. Esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Ahí ya tenemos todas. Me falta esta, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, ¿cuántas diagonales tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 5 diagonales. 4, 5. Entonces, esta puntita me tendrían que dar 5 diagonales. Entonces, 5, porque n vale 5, es un pentágono. 5 menos 3, dividido 2. 5 menos 3 es 2. 2 por 5, 10 y 10 dividido. Claro. Y eso me da 5. Claro. ¿Sí? Y ahí justifico que son 5 diagonales. ¿Mm? ¿Sí? Ok. Bárbaro. Bueno. Profe, Sí, ¿por qué n se cuenta como 5? porque tenés 5 lados. ¿Sí? N ok, son ok. los lados de la figura geométrica. Siempre los lados exteriores, ¿no? Afuera. Sí.
Entonces Está ahí, bien. dependiendo de cuántos lados tenga, tenés diferentes nombres. ¿Sí? Por ejemplo, pentágono, 5 lados. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. Ah, ¿Sí? o sea que si vos nos das un, no sé, uno de esos ejercicios, Sí, no sé, el número 8, sí. nosotros tendremos que saber por la cantidad de lados. Claro, un octágono, ya saben 8 lados, entonces n vale 8. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, polígonos regulares lo que vimos recién. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados y ángulos interiores iguales. Es lo que dijimos recién. ¿Sí? Por eso se le llama regular. Nosotros vamos a trabajar con polígonos regulares nada más este año. ¿Sí? También hay polígonos regulares y irregulares, ¿sí? Que no va a cumplir esto. ¿Mm? Pero nosotros vamos a trabajar con regulares. Bueno, otra formulita que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque nosotros, ¿para qué calculamos todo? Para nosotros poder dibujar, ¿sí? Entonces, para dibujar, digamos, a escala, ¿no? Ya vimos la cantidad de diagonales. Ahora vamos a ver el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? El ángulo central es el ángulo que está adentro, digamos, del centro. ¿Sí? No es lo mismo que ángulo interior. El ángulo interior es este. El ángulo central es este. ¿Sí? ¿Cómo lo calculan? Digamos, en el dibujo ven que es entre diagonal y diagonal. ¿Sí? Y el centro. Por eso ángulo central. Y se calcula como 360 grados dividido la cantidad. ¿Sí? Ahí vuelve a aparecer n, que n es la cantidad de lados. ¿Sí? ¿Por qué 360 grados? Porque fíjense que una vuelta completa son 360 grados. Entonces, si lo dividen por la cantidad de lados, van a obtener todos los ángulos centrales que son iguales. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un hexágono. Si ustedes hacen 360 grados dividido 6, ¿cuánto me daría? Dividido 6, ¿cuánto me da? Que ahí me puedo hacer la cuentita. Ahí te la hago. Ya 60. 60 grados. 60. Entonces acá tienen 60 grados en cada ángulo central. O sea, tienen 60 grados acá, 60 grados acá. ¿Sí? Porque es un polígono regular. Entonces ustedes, si quieren dibujar un polígono a escala, ya saben el ángulo central. Entonces ustedes con el transportador pueden poner 60 grados de diagonal en diagonal y ahí van dibujando. ¿Sí? Siempre el círculo, ¿no? Primero el círculo, después el ángulo central, ¿sí? Y ahí las diagonales. Obviamente que primero tienen que calcular cuántas diagonales hay. ¿Mm? Profe, siempre cuando tenés un círculo, ¿haces el polígono? Tipo, ¿no puedes hacer otra forma? Siempre con el círculo porque como eso te indica los mismos vértices. Ajá, ¿Sí? Entonces te queda perfecto porque es polígono regular. O sea, ok. al poner el círculo siempre es perfecto. Después borrás el círculo, ¿no? Te queda el polígono solo. Profe, pensé que iba a ser más difícil. No, lo que pasa es que faltaba la explicación, entonces ahí ya les queda a ustedes más claro para hacer la ejercitación. Claro. Bueno, y estas fórmulas nos falta ver, ¿sí? La suma de los ángulos interiores. ¿Cuáles eran los ángulos interiores si yo tengo un... Uy, ni me acuerdo cuál era. Los que están adentro, pero no los redonditos, sino tipo Los los que interiores, forman sí. 60 grados. No, 60 grados. Ese era el central. Estos son Creo los... que era que van del Los lado. No, no, los que están no interiores el suman central, sino de los que arriba. están los de adentro. Estos Y de los de acá. afuera, Todos. y los de afuera suman lo que tenía que decir. O sea, cada uno Claro, cambiaba. claro. La Claro. de los triángulos era 360, es lo único que me acuerdo. Acá tenemos el centro.
Claro. ¿Sí? Entonces ahora, las diagonales, ¿cuáles serían? Habíamos dicho que era esta, 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 esta. Entonces, fíjense que los ángulos centrales, ¿sí? Van a ser con respecto al centro. O sea, igual acá lo vimos, arribita. A ver. Acá, estos son ángulos centrales y estos son ángulos interiores. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados por n menos 2. ¿Sí? O sea, si yo tengo 6 lados, ¿cuánto sería la cuentita? Si tengo 6 lados, serían 180 grados Por 6 menos 2. por 6 menos 2. ¿Y eso cuánto me da? 6 menos 2 es 4. 4 180 grados por 4, 720. 720 grados. Entonces yo sé que la suma de todos los ángulos interiores, ¿sí? O sea, este, más este, más este, más este, más este y más este, suman 720 grados. ¿Sí? Entonces ustedes vienen acá, al cuadrito de arriba, ¿sí? Verifican. 6, hexágono, ángulo, suma de ángulos internos, 720 grados. ¿Sí? ¿Y cómo calculan cada ángulo interior? O sea, si me dio la suma 720, ¿cómo creen que calculan? Y es un polígono regular, no se olviden que... Dividís eso por los lados. Claro, ajá, acá está la Porque cada formulita. lado es un ángulo, entonces forma un ángulo. Ajá, acá está la formulita, ¿sí? Que es lo mismo, dividido la cantidad. O sea que 720 dividido 6 me daría 360. sería 720 dividido 6. ¿120 creo? 120 grados. Entonces cada ángulo interior vale 120 grados. Que si nosotros vemos la figura del hexágono, sí, es 120, o sea, a ojo, como fíjense que 180 es de acá a acá. Y de acá a acá, el más chiquito, es 120. ¿Sí? Entonces ustedes con todos esos Pero eso datos... en los regulares, ¿o no? Claro, como es regular vale todo lo mismo. Profe, Sí, entonces es como todo lo mismo, solamente que cambia las cuentas. Me claro. suma Ujú. está bien. Y ustedes con todos esos datos ya pueden dibujar un polígono. ¿Sí? Ya tienen el profe. ángulo interior, tienen el Buenísimo. ángulo central, ¿sí? Tienen la cantidad de lados, entonces ustedes ya pueden dibujar un polígono. A escala, ¿no? Y acá volvemos a ver la fórmula de el ángulo exterior, ¿sí? ¿Cuál era el ángulo exterior? Ahorita. Acá, ¿no? Ustedes tienen el ángulo interior, el ángulo exterior era este de acá. Este es el interior. ¿Sí? Que la suma de los dos, ¿cuánto sumaba? 180. Este es el interior y este es el exterior. ¿Sí? Y se calcula como el ángulo central. 360 grados dividido la cantidad. Entonces ya con eso ya tienen todo para calcular. ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá les vuelvo a poner las figuras geométricas con los lados, ¿sí? Dibujadas. Dale. Si se corta, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Nos falta ver perímetro y superficie, ¿sí? Ya estaríamos para hacer la práctica. ¿Saben qué es perímetro?
¿Pudieron entender qué es perímetro? Era lo del contornito, ¿no? Ajá. Es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Los lados externos, ¿sí? Nunca los de adentro. ¿Sí? Es este más este más este más este más este, me da el total del perímetro. ¿Sí? Si ustedes agarran una soga y la unen de punta a punta, el perímetro sería lo que mide la soga. ¿Sí? Sería el contorno de afuera. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasa para cualquier figura geométrica. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Como el número de lados, ¿sí? Por el largo que mide cada lado, ¿sí? En este ejemplo tenemos un pentágono. Entonces tenemos 5 lados por 2 centímetros cada lado, ¿sí? 5 por 2 es 10. O la otra forma es hacer 2 más 2 más 2 más 2 más 2 5 veces. ¿Sí? Se calcula igual. Si no se olviden que esto es longitud. ¿Se acuerdan que vimos simula? Esta es una longitud. Sí. Bien. ¿Y superficie o área en qué unidad me va a dar? Lo habíamos visto también en Simela. ¿Superficie? Las que Sí. ¿Ah? tengan un lado que mida diferente que el resto. Sería al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan que Sí. habíamos visto superficie o área? Eran unidades al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el área de un polígono? Es perímetro, ¿sí? Que el perímetro ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería la suma de todos los lados, por apotema. ¿Qué era la apotema? Era la distancia del centro a uno de sus lados. ¿Sí? Dividido 2. Profe, ¿me repetís lo que era el apotema? Sí, la apotema era la distancia del centro a uno de sus lados perpendicular. Va a valer todo lo mismo porque es un polígono regular. ¿Sí? ¿Y por qué dividido 2 el área? Porque fíjense que acá tenemos un triángulo y está dividido por 2 para calcular el área. ¿Sí? Entonces, por eso dividido 2. Siempre el área se calcula de un polígono con esta fórmula. Perímetro por apotema dividido 2. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Todo esto de lo que dijiste es solo de polígonos regulares? Sí, todo de polígonos regulares, que es lo que vamos a ver este año. ¿Sí? Ok, está bien. Irregulares no, porque la idea es que ustedes aprendan, digamos, porque esto se explica para que en tercero ustedes ven física. ¿Y qué ven en física? Ven fuerzas. ¿Sí? Entonces se explica esto para que más o menos tengan una idea, digamos, la base. Después en tercero lo van a ver. Bien. ¿Se entendió qué es área, qué es perímetro, cómo se calcula cada uno? Sí, profe. No se olviden de que siempre la superficie o área es centímetros cuadrados, ¿sí? O metros cuadrados, dependiendo de la unidad. Porque está multiplicando dos longitudes. Cuando multiplicamos dos longitudes, siempre es al cuadrado lo que es área y superficie. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, nunca mezclen unidades, siempre tienen que trabajar con la misma. Si tenemos metros, esta tiene que estar en metros. ¿Sí? Si tenemos decímetros, esta tiene que estar en decímetros. Y acá, si esta está en metros y esta está en metros, ¿cuánto me va a dar acá? Metros cuadrados. ¿Sí? Nunca mezclen unidades porque ustedes cuando hablan de una unidad, de un terreno, por ejemplo, es metros cuadrados. No mezclamos centímetros con metros porque si no, no estaría a escala, ¿sí? No sería lógico. ¿Sí? Siempre con la misma unidad. ¿Sí? Como en Simela. Ok. Claro, exactamente. Siempre no podemos mezclar unidades, ¿sí? Bien. Profe, Sí, ¿querés que salgamos y volvamos a entrar así, cuando si no estás explicando algo, no se corta, así no entendemos nada? bárbaro. Sí, ahora vamos a empezar con la ejercitación, así que salimos y volvemos a entrar, ¿sí?
Ok. Bárbaro.